Auspician este programa. Cotillón Descartables del Mar. Todo para tu comercio. Dietética, lácteo, papelería, repostería, todo suelto. Avenida Acapulco 649. Teléfono 460-2434. El Mar de Cobo Autoservicio El Farolito. Panadería, fiambrería. Avenida Mar de Cobo 795. El Galpón. Corralón de materiales. Todo para la construcción. Ruta 11 kilómetro 487 Mar de Cobo. Teléfono 469-1068. Cooperativa de Agua Sico. El agua potable de Santa Clara del Mar. Cardiff 547. Teléfono 560-2589. Marea Baja. Artículos de pesca y playa. Cañas, reels y todas las carnadas. Avenida Acapulco 1165. Teléfono 460-2424. Grupo Avis, Federación Patronal, Seguros Generales, La Habana 1004. Teléfono 156-81-2364. Lo de Patito, Minimercado, Empanadas, Panadería, Lácteos, Almacén, Montevideo 837. Heladería Seitú, con vos todo el año. 50 sabores, postres, palitos, baldes. Acapulco 343. Delivery al 155 77 99 94. Alve, terminaciones de obra de Juan Navarro. Almería número 1, Barrio Atlántida. Teléfono 0223 469 3847. Sanitarios Santa Clara. Todo en sanitarios. Luarca 180, esquina Acapulco. Bienvenidos nuevamente a De Todo Un Poco. Estamos siempre por más, vamos, y hoy estamos con un invitado de lujo y necesario, ¿no? Necesario porque vamos a charlar de una problemática que viene hace un tiempo, algo nuevo porque está presente en los hogares, sale por televisión, tiene a veces como una difusión importantísima y es un tema del momento, no para tenerle miedo, sino como para estar preparados. Y por eso invitamos a Ludovico Gordon, que está a cargo del Centro de Prevención de Adicciones. Hola, Ludovico. Hola, Daniel, un gusto estar acá en tu programa. Un gusto es para nosotros y creo que muy útil para todo el público. Nosotros venimos siguiendo desde la radio y desde acá lo que se está haciendo en prevención de adicciones y realmente notamos que es importante y que está tocando puntos justos, que tienen buen criterio, pues, según venimos analizando. Y quería que le cuentes al público, que nos lleves un poquitito por todo lo que fueron haciendo y todos estos puntos que se están haciendo ahora, la preparación de educadores, para que estén, que tengan herramientas para movilizar este tema, ¿no? Y bueno, contanos. La verdad que bueno, uno cuando empezamos a trabajar en el mes de julio del año pasado, bueno, éramos 3 recursos, tratamos de
de obviamente empezar también a conocernos y empezar a conocer un poco también las distintas localidades del municipio. Recursos humanos. Recursos humanos, no, de recursos humanos, de personal, digamos. Estábamos conformados por una operadora socioterapéutico, por una psicóloga y por mí, operador en adicciones. Al mismo tiempo estábamos en horario compartido, o sea, ni siquiera teníamos por ahí una dependencia directa de carga horaria completa en el municipio, por cuestiones que, bueno, que a través se fueron limando y ajustando con el ministerio, por un compromiso también del municipio de querer, ¿no?, de querer empezar a trabajar este tema con todos los lineamientos de la provincia. Y bueno, me enorgullece hoy, después de 9 meses, que bueno, en ese transcurso del año trabajábamos más que nada sobre la costa, trabajábamos en Coronel Vidal a los meses, digamos, de haber empezado a trabajar en el CPA. Teníamos 5 o 6 pacientes en ese momento. Y bueno, a lo largo de los meses empezamos a focalizar a través de distintas tareas preventivas, yendo a las escuelas, trabajando con cada aula, con los jóvenes, con los chicos, empezando también a difundir este tema y promocionar, que también gracias a los medios de comunicación locales, por querer, ¿no?, promocionar, difundir el tema de CPA, del Centro Provincial de Adicciones, de qué significado tenía.
Bueno, se hizo largo el corte, estamos ávidos de información acá con Ludovico, ¿no? Realmente muy interesante, un tema que nos toca a todos, que nos atraviesa a todos y que yo siento que a todos nos falta un poquitito más, otra vueltita de tuerca, para estar preparados como para manejarlo. Y bueno, hubo algunas declaraciones de chicos, ahí está el tema de la droga está en la palestra, ¿no? Hay como una moda de decir fumo marihuana, que me hace bien, que me hace mal. ¿Qué opinión tenés al respecto de toda esta cosa que está sucediendo? Hay un debate abierto nacional que uno lo ve en todos los medios todos los días. Y bueno, se pueden rescatar distintas cuestiones, distintas declaraciones. Acá lo importante es primero, o sea, hoy hablábamos de causa y efecto, ¿no? O sea, muchas veces nos abordamos directamente en el efecto y no vemos las causas. Siempre vamos al final del ovillo y no desde el principio, más allá de la emergencia y la urgencia que haya en los distintos tipos de tratamiento. Es verdad, o sea, está de moda, se quiere naturalizar en cierto punto, pero siempre y cuando, o sea, se dice por qué sí, por qué no, pero nunca hay en definitiva una explicación, digamos, nunca hay en tela de juicio el por qué. El por qué. ¿Por qué sí o por qué no? Pero no el por qué, pero tiene que haber una respuesta, una fundamentación a esa pregunta. Y muchas veces por ahí también para trabajar esto en casa sirve esto, ¿no? Primero hablar el tema, no hay que tener miedo a hablar los temas. Más allá de que también están en todos los medios, que hoy se habla, es importantísimo que se pueda hablar de esto. Antes no era que pasaba más, pasaba menos, pasaba, pero no se hablaba o se miraba para otro lado. Y si sale el tema es necesario. Si sale el tema es necesario hablar, o sea, si no sabes o no estás preparado para hablarlo, acércate a nosotros te vamos a dar herramientas, vamos a ayudarte para ver cómo podemos hablar en casa este tema. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Que estás con un joven y te dice, bueno, yo fumo marihuana porque sí. Y empezar a trabajar esto en casa, decir, bueno, a ver, fundamentámelo, a ver por qué fumas la marihuana, o sea, y qué efectos te causa la marihuana. Y no, porque te dicen las respuestas básicas de ellos también no, porque bueno, o sea, te saca de la depresión, por unas cuestiones de tratamiento de salud, de la salud para mejorar la salud, por distintos tipos de vínculos familiares. Y bueno, directamente la respuesta está, bueno, vos estás deprimido, no estás deprimido, o sea, vos tenés problemas de salud, no los tenés tampoco. Empezar a ir, ¿no? por la tangente en algunos temas y empezar a tachar, ¿no? Ir al revés, convengamos en ir al revés, darle la posibilidad de que él te explique el por qué por ahí está, fuma. El escuchar, ¿no? Yo creo que el escuchar... Obviamente, sin ser autoritario y sirve mucho escuchar y tratar de a poco de ir resolviendo este tema, de ir charlándolo, de que no se vean que lo estás juzgando, pero sí que tratar de que tomen conciencia en esto, decir, a ver, muchas veces te dan ciertos argumentos que son refutables, que se refutan al por qué el fumás la marihuana. Y con respecto al debate que se armó con las distintas fuerzas políticas, los jóvenes, es interesante que puedan hablar del tema, la verdad que acompaño. El tema es a veces ciertas fuerzas se basan directamente en el efecto, en el tema del narcotráfico, de la venta, de que si hay más o menor venta. No estamos hablando nunca del problema de la salud, o sea, claro. No estamos hablando nunca de lo que es la prevención, no estamos hablando nunca de la persona que está consumiendo y el por qué lo lleva a consumir. La verdad que desde el primer momento, o sea, el municipio, obviamente con las distintas franjas del Frente para la Victoria, se ha acercado a nosotros, ha compartido experiencias, hemos trabajado en forma articulada un montón de veces, cualquier tipo de dudas o consultas, tenemos distintos tipos de reuniones para charlar de las sustancias. Cosa que no se ve, digamos, con el resto de las fuerzas políticas. El fondo de la cuestión es que más allá de la difusión hay una problemática social que por ahí desemboca en algunas personas, desembocan en el consumo de sustancias. Por eso yo valoro mucho lo que hablabas de la prevención, ¿no?
más allá de que también están atacando en todos lados, están atacando sobre los efectos, porque bueno, los efectos están, son indeseados, pero están, y es gente que está sufriendo, ¿no? Pero se pierde, ¿no? Se pierde un poco ese punto de vista de la persona como el ser humano que está con ciertas cuestiones sin resolver, con ciertos problemas de salud, y nos abordamos directamente por ahí en si se legaliza o no se legaliza, y en el tema de la venta, o sea, cuando en realidad yo lo que no quiero es que vayan a comprar. Claro. O sea, yo quiero que entiendan, digamos, que la mayoría de los chicos, de las personas que abordan estas cuestiones de la marihuana como del alcohol, que son las puertas, la primera puerta en lo que después se basa a distintos tipos de sustancias mucho más complejas. Así que, como digamos eso, hay que ir y hay que acompañar todos los temas preventivos para que, bueno, generar multiplicadores, agentes multiplicadores, los docentes en prevención, que puedan hablar de este tema y que no haya miedo, que no haya inseguridad las personas para hablar de ciertas cuestiones, para que el mensaje tiene que ser claro. Son temas muy delicados, que creo que hay veces que nos quedamos solamente en la sustancia y la sustancia como el rol fundamental y los individuos, ¿no? La sociedad alrededor. Por ahí lo que una de las cosas, ¿no? Hilar canalizaciones sanas de toda esa energía que hay y ir dando opciones para que se puedan ir incluyendo los chicos entre todas esas, porque uno a veces se tiene que poner en el lugar del adolescente, ¿no? Que seguro deja una etapa para entrar en la otra, inseguridades y un montón de cosas que lo terminan. Son muchas cuestiones de autoestima, claro. son muchas cuestiones que se abordan, que muchas veces se mezclan, o sea, el tema de la adolescencia, que muchas veces por ahí hay padres que nos consultan, creo que se manifiestan situaciones de consumo y que en realidad no, o sea, pero por lo menos vienen y consultan, charlan, quieren asesorarse, quieren saber cómo abordar para charlar con ellos. Y a veces la ayuda, esto es lo más importante también, tenemos que saber hasta dónde llegamos. Yo como CPA sé hasta dónde llego con un tratamiento ambulatorio, digamos, y sé cuándo tengo que derivarlo a una comunidad terapéutica por el tema del consumo excesivo de sustancias. Las familias, los amigos, los seres queridos y demás, también tenemos que entender eso. A veces ayudar y dar muy importante una mano a un ser querido es llamándonos, es acercándose a nosotros. Nosotros vamos a tratar de hacer lo que podamos, que esté a nuestro alcance, y lo que no podamos también para resolver esto, para acompañar este tema y que esa persona no quede excluida, sino incluirla y empezar al problema de salud que es el consumo de drogas, se pueda salir adelante y pueda tener una mejor calidad de vida. O sea que toda la gente que esté interesada en conocer un poquitito más de esto se puede dirigir al SIC, ¿no? Se puede dirigir al SIC, estamos en Camden Norte, o pueden llamar por teléfono directamente a través del Facebook, que es CPA Mar Chiquita. No es necesario sacar un turno por una cuestión de asistencia, sino también hay diferentes turnos para poder charlar y asesorarse de este tema. Bueno, y es algo que... Y es gratuito, Daniel. Es gratuito. Pero no te diga esto, hay que valorar esto. Es un equipo de profesionales, de personas que está acompañando este cambio de forma gratuita. Hay que tomar conciencia de eso, de la importancia que es. Porque un tratamiento de esta índole está costando alrededor de entre 12.000 a 20.000 pesos mensuales. Y se dificulta mucho a veces para familias de bajos recursos poder resolver esto, y para de mediano recurso también. Nosotros somos un equipo que trabaja, que somos del Estado, que está en conjunto trabajando con el municipio y que trata de acompañar todo el proceso de asistencia como de tratamiento de la persona, como de la familia, en forma gratuita. Bueno, Ludovico, realmente muchísimas gracias por haber venido. Se queda corto el programa, se queda corto, hay muchísimo para hablar. Te vamos a invitar nuevamente, ya te comprometemos así... un poquitito cada 15, 20 días, para que te puedas acercar a la gente, para que la gente se pueda acercar a vos y para que todos tengamos una herramientita más como para poder visualizar, como para poder darnos cuenta de dónde está el problema, y que podamos pedir ayuda y que podamos entre todos ir poniéndole el hombro a esta cosa que ya va a pasar también, ¿no? Como todo. Seguro. Bueno, ya se terminó el programa, estamos
muy contentos de las visitas que tenemos. Les agradecemos a todos ustedes que nos ven, que están con nosotros, también a todo el comercio que nos apoya y que hace posible que salgamos. Muchísimas gracias, hasta el miércoles que viene.